Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. El día de hoy vamos a tener dos entrevistas. La primera es un poco lo que todo el mundo creo que está esperando. La ministra de Producción, la tenemos gentilmente venido a Punto Económico, Gladys Tribeño, para explicarnos sobre todo este tema del Decreto Supremo número 5, cuál es el impacto que va a tener en la industria pesquera en general. Y vamos a hablar también con ella, aprovechando la tenemos en el programa, para hablar un poco también sobre el tema industrial y el tema de MIPES. En la segunda parte del programa vamos a tener al profesor Pedro Franco, él es investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, y vamos a hablar sobre planes de negocios para emprendimientos. ¿Cuál debería ser la metodología alternativa? Probablemente, digamos, no necesariamente lo que la gente ha estudiado 5 años de universidad, sino una metodología que se pueda aplicar rápidamente para los emprendedores que probablemente no han pasado por estos 5 años de universidad. Así empezamos el día de hoy el programa con la ministra de Producción, Gladys Tribeño. Buenas noches, ministra, ¿qué tal? Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación. No, gracias por asistir. Quisiéramos empezar un poco hablando sobre el tema del famoso Decreto Supremo número 5, que trata del ordenamiento pesquero. Explíquenos cuál es la situación antes del decreto y la situación después del decreto. ¿Qué es lo que ordenó el decreto? Bueno, hay dos temas importantes que yo destacaría. Lo primero es que durante los últimos 30 años, el ordenamiento pesquero, todas las reglas de juego con las cuales se ha estado pescando en el mar peruano, estaban centradas en el aprovechamiento industrial del mar. Estaban centradas en el aprovechamiento industrial orientado a la producción de harina y aceite de pescado y al aprovechamiento de una sola pesquería, que es la anchoveta. O sea, el grueso el 85% de todo lo que hay en el mar peruano estaba siendo aprovechado a partir de la anchoveta para usos industriales. ¿Hacia dónde estamos yendo con el DS-005? A un aprovechamiento mucho más compartido, en donde el consumo humano directo, que es el que llega a la mesa popular, que tiene que ver con el pescado de tu ceviche, de mi ceviche, el pescado que puede servir para reducir los niveles de desnutrición, ese componente, ese ordenamiento que era importante para ese segmento, nunca fue desarrollado. Entonces, con esta norma, lo que hacemos nosotros es cambiar digamos, las zonas donde pescan según tamaño de embarcación, para, con ese cambio de zonificación y con ese cambio de dónde puede pescar un tipo de embarcación y dónde puede pescar la otra, nosotros dejemos el espacio necesario para cambiar cómo está hoy día el aprovechamiento del mar. Eso en resumen lo que quiere decir es tratar de llevar el uso de la anchoveta, en este caso, del uso industrial, digamos, tratar de que haya mayor uso de consumo humano directo. Así es. Y no solamente la anchoveta, sino que es la pieza básica de la cadena, sino de las diferentes especies marinas. Así es. Déjame explicarte quizás con algunas láminas. Esta es la anchoveta. De acuerdo. Este es el pescadito, al que nosotros le llamamos el oro azul, por el importante precio internacional que tiene hoy día la harina de pescado. Hay dos desafíos con respecto al consumo humano directo, con respecto a cómo el mar llega a la mesa de los peruanos, y los peruanos aprovechamos ese mar. Por un lado, el desafío es que este pescadito esté presente en la mesa de todos los peruanos, que aprendamos a comer anchoveta. Hoy día no existe un hábito de consumo de anchoveta lo suficientemente enraizado en la mesa de todos los peruanos. Ese es un desafío. En los últimos 30 años no ha habido una estrategia del Estado para lograrlo. Eso va a tomar tiempo, pero eso no significa que no se pueda hacer. Pero el segundo componente que tiene que ver con el consumo humano directo es que este pescadito es el alimento de otro pescado que sí es conocido en la mesa popular, que es la cojinova. Eso significa que la cojinova come huevos y larvas de anchoveta, se alimenta de huevos y larvas de anchoveta. En ese estadio es que la consume la cojinova, que ya es un pescado mucho más conocido en la mesa de los peruanos. Una consulta, ¿y la cojinova la encontramos entonces en qué sector, en qué millas? Bueno, la cojinova está hasta la milla 10, o sea, tú puedes encontrar la cojinova en la milla 10. Por eso para nosotros es tan importante dejar y permitir que la anchoveta se quede en el mar, porque es alimento de otros pescados que sí consumimos los peruanos, para los cuales no hay que cambiar los hábitos. La caballa consume anchoveta en huevitos, en larvas, en juvenil y en adultas. O sea, la caballa consume anchoveta todo el tiempo. Es uno de los pescados que más consume anchoveta.
El bonito, que es otro pescado que también conocemos. Pasa exactamente lo mismo. Eso significa que cuando nosotros afectamos a la anchoveta, no solamente estamos afectando, uno podría decir, pero no importa, porque eso se va para la harina. Y los peruanos no comemos anchoveta. Esa podría ser un argumento para decir, no es necesaria esta norma. Pero cuando ya tú afectas este recurso, estás afectando los otros pescados que sí comemos los peruanos, que sí conocemos y para los cuales sí tenemos un hábito de consumo. De acuerdo. Ahora, eso quiere decir que, a ver, si ese argumento es potente, el bonito y la coginova deberían ser pescados, entonces, que se consuman o digamos que tengamos muy poca oferta marítima de ese tipo de pescados, dado que ha habido con el tiempo bastante, digamos, extracción de anchoveta. ¿Eso es así? No, a ver, lo que ha pasado es que cuando tú pescas anchoveta, que tú las pescabas dentro de la primera 0 a 5 millas, estas embarcaciones de menor escala tenían bajo el membrete de artesanales, podían estar en esa zona, tú estabas afectando el desove, estabas afectando la zona de reproducción de la anchoveta. Y dado eso, ¿qué es lo que estaba sucediendo con el bonito y la caballa? ¿Qué estaba sucediendo? Lo que estaba sucediendo es que esas redes de cerco que se utilizan dentro de las 0 y 5 millas no solamente recogen anchoveta, sino recogen otro tipo de pescados, que son esos pescados, la coginova, el bonito, el bagre, la cachema, la corvina, el lenguado, o sea, recogen todos esos pescados. ¿Y cómo lo siente un peruano? ¿Cómo siente el efecto de esa práctica? Que no se cambió hace ya muchos años en el precio. Los peruanos hoy día estamos pagando casi 40% más del precio que pagábamos en el año 2009. Y no solamente eso, sino que vamos a los mercados y muchas veces no encontramos esos pescados, porque han desaparecido de la oferta. Ya están en nuestro imaginario, pero vamos a los mercados de abasto y no los encontramos. O si los encontramos a unos precios prohibitivos para los ciudadanos. Y eso es lo que queremos cambiar. Ok, entonces vamos a ver entonces ahora un poco el mercado y vamos a ver la oferta y la demanda en general de pescado, de la pesquería. Actualmente, o hasta antes de la entrada del decreto número 5, ¿cómo estaba compuesta la oferta y hacia qué mercados iban? O sea, es decir, todo lo que se extraía, por ejemplo, ¿cuánto era anchoveta? Y esta anchoveta, ¿cómo se repartía entre la industria y el consumo humano directo? Estamos hablando de casi 98.3% del total de la anchoveta que se captura se orienta a harina y aceite. 98.3%. La diferencia va a consumo humano directo. ¿Y cuál es la demanda que se tiene de anchoveta o los pescados similares para consumo humano directo actualmente en el Perú? Bueno, hoy día nosotros los peruanos consumimos 22 kilos de pescado al año y de anchoveta muy poquito, porque justamente lo que queda es menos de 2%. Y entiendo que no es de tan buena calidad también, ¿no? No, lo que se queda para consumo humano directo tiene que ser de buena calidad, porque si no, no puede hacerse una buena conserva o hacer un buen congelado que sirva para freír, para rebozar o para panar. Pero eso, la única manera de cambiarlo es teniendo más disponibilidad del recurso. Hoy día no hay recurso porque casi todo se quema. Incluso las embarcaciones que tenían permisos para pescar para los peruanos, para la mesa popular, han estado entregando toda su pesca hacia la harina. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Porque es un mercado que también paga más, pues. Claro, es decir, por el premio que paga la harina a nivel Claro, pero la minería ilegal también te paga más y no por eso la vamos a dejar. El cultivo ilegal de la coca también te paga más y no por eso lo vamos a dejar. Entonces tienes que hacer algo para cambiar esa situación. Y justamente en ese ordenamiento estamos. Ok, entonces veamos nuevamente el tema quiero entender el balance entre oferta y demanda para ver qué es lo que va a pasar, porque en algún mercado, en el de harina o en el de consumo humano directo, va a haber un desbalance. No sé si es que va a haber un exceso de oferta o de demanda en algún lado, probablemente porque va a haber un reordenamiento. Entonces, vayamos al tema del consumo humano directo. En el caso del consumo humano directo, si el menos del 2% de la anchoveta total estaba yendo al consumo humano directo, y me imagino también que, digamos, otros pescados tienen mayor potencial en el consumo humano directo, me imagino, como la caballa, etcétera. ¿Cómo estaba ese mercado de consumo humano directo? ¿Estaba balanceado? ¿Estaba en un equilibrio? ¿O existía una demanda? Actualmente existe una demanda que supera la oferta de ese mercado de consumo humano directo. ¿Hoy día? ¿Y por cuánto sería? Mira, para la anchoveta nosotros queremos llegar al 2016 en por lo menos intentar superar el 10%, los 2 dígitos de porcentaje de anchoveta dedicados al consumo humano directo. Y la pregunta es, ¿hay mercado o no hay mercado? Bueno, en el Perú lo tenemos que ir creando.
tenemos que dejar un poco de anchoveta para los otros recursos que comen pescado, pero en el mercado internacional hay un mercado sumamente interesante para la anchoveta que no estamos atendiendo. Justamente, humano directo. Claro. El día sábado yo estuve con un empresario que me dice, ministra, tengo un pedido para una cadena de supermercados en España de anchoveta para freír, anchoveta sin cabeza y sin cola, que es HG, es un formato de presentación de anchoveta, y no hay anchoveta, porque toda la han estado quemando y no ha habido anchoveta disponible. El 2012 no he podido atender ese tipo de demandas, exterior que tenía anchoveta. Entonces ahora esperamos poder hacerlo, esperamos poder tener estos convenios, estos acuerdos con las embarcaciones de menor escala para poder atender ese tipo de mercados. En Brasil ya tenemos empresas peruanas que están llegando a un mercado interesante, porque antes hemos estado llegando a mercados pequeñitos como República Dominicana. De acuerdo. Pero hoy día en Brasil la anchoveta está entrando no como sardina peruana, sino está entrando con el nombre de anchoveta. Y existe una demanda. Justo el próximo mes hay una feria muy importante en Brasil, en donde va a haber el lanzamiento, va a haber presencia de este tipo de productos. Y existe un mercado internacional interesante que genera más divisas y que genera más ingresos para toda la cadena productiva en el Perú, que lo que puede generarte vender harina de pescado. Ya, ahí justamente iba, porque si hay un inversionista que ve una oportunidad de negocio y dice, yo quiero tomar esta anchoveta y quiero venderla enlatada o alguna presentación para el consumo humano directo internacional, tendría que decidir si hace esto o se dirige este insumo hacia la harina de pescado y tendría que ver cuál le da mayor rentabilidad, en teoría. Entonces, lo que me está diciendo es que la anchoveta convertida en un producto para consumo humano directo podría generarle mucho más valor y por lo tanto más rentabilidad y debería ser más negocio. Claro que sí. Que eso quiere decir que quien obtenga la posibilidad de extraer anchoveta y la pueda distribuir a gente que en el medio le genere valor a la anchoveta, como volverla un enlatado, por ejemplo, para consumo, van a tener, digamos, una ventaja. Sí. Y ahí mi siguiente pregunta sería, si las personas que van a extraer, no sé quiénes son todavía, que van a extraer la anchoveta, van a tener una ventaja porque van a tener un producto que es el oro azul. Claro. A ver, pero ahí hay varios temas que tener en cuenta. Lo primero que tienes que hacer es tener los mercados. Entonces, este es un mercado que hay que trabajar, que hay que desarrollar. Tú tienes que lograr obtener tu licencia de importación en Brasil. O sea, hay un procedimiento que tienes que seguir. En el caso de la harina de pescado es más fácil. Entonces, estamos hablando de mercados que ya les son familiares, que son conocidos, para los cuales no tienes que hacer el menor esfuerzo. Simplemente entregas la anchoveta, esa anchoveta se convierte en harina y tú obtienes una rentabilidad. En este otro caso, tú tienes que desarrollar un mercado, obtener la confianza del cliente, ingresar a ese mercado. Entonces, te va a tomar un poco más de tiempo, pero hay que hacerlo. Igual que con impulsar el consumo dentro de la dieta de los peruanos, porque la anchoveta es un alimento que no tiene niveles de comparación. Hace poco ha estado un chef muy conocido que hablaba y no entendía cómo nosotros quemábamos un producto de esa naturaleza en vez de estarlo consumiendo, ¿no? Entonces, ese tipo digamos, de situaciones y de condiciones hay que tenerlas presentes. En el mercado internacional, para que tú tengas una idea, digamos, estamos hablando de un mercado de 138 mil millones de dólares, el mercado de pescado, todo lo vinculado al sector pesca, ¿ya? Es 138 mil millones de dólares. Nosotros participamos de ese mercado en un segmento, en un nicho que equivale al 4% de esa cantidad, que es harina y aceite de pescado. En lo demás, que es lo más valioso, lo que genera más divisas, lo que permite redistribuir mejor las oportunidades para los distintos actores, casi no participamos, que es el consumo humano directo. Entonces, el futuro en el mundo y la mayor demanda de los mercados mundiales no está tampoco en harina y aceite de pescado. Lo que genera más valor es el mercado del consumo humano directo. Pero ¿qué pasa? Ese mercado de consumo humano directo hoy día proviene de la acuicultura. Cada vez proviene más de la acuicultura que de la extracción directa del mar. Y esa acuicultura necesita de la harina de pescado para poder alimentar. Es una cadena. El gran drama que nosotros tenemos es que hacia adentro, teniendo nosotros el alimento para esa industria de acuicultura, todavía no hemos logrado desarrollar. Y ese es el negocio del futuro. Voy a volver nuevamente al tema del total de la masa que se tiene en anchoveta. Si poco más del 98% de anchoveta se está utilizando para la harina,
¿Qué es lo que ustedes están definiendo como la cuota que debería utilizarse del total de anchoveta para el consumo humano directo? Entiendo que tendría que superar, es decir, tendría que pasar de 1.8% a no, ¿cuánto? Quisiéramos nosotros llegar a más de 10% de consumo humano, de uso de la anchoveta para consumo humano directo. Pero sobre eso no hay cuota, es decir, no hay... No se define, voy a utilizar... No se define de esa manera, es simplemente... Pero indirectamente se hace a través de las millas. Indirectamente se hace también a nivel de los convenios de abastecimiento que pueden firmar las plantas de consumo humano directo. En las reglas que nosotros hemos establecido hay una condición que tiene que ver con lo que tú estás preguntando, que es las embarcaciones de menor escala para poder transitar en estas millas van a tener que presentar para que les des digamos, les des el pase, que es el zarpe en este negocio, para que puedan salir y DICAPI les permita la salida, tienen que presentar un convenio de demanda, donde la planta de consumo humano directo te dice, yo necesito que me traigas 10 toneladas. Si tú tienes que traer 15 para que queden 10 buenas, eso es lo que tienes que pescar, no puedes pescar más de eso. Entonces ya está cerrado eso, lo estamos estableciendo con esos candados y con esos controles. Ahora, vamos un poquito al tema de las millas, que finalmente es lo que está, digamos, más en controversia, pero que de cierta forma tiene que ver con el tema de hacia dónde se va la anchoveta, claro, finalmente. Sí. Si se va hacia el mercado de la harina o si se va al mercado del consumo humano directo. El nuevo decreto lo que estableció es que de 0 a 5 millas se va a utilizar para lo que son pescadores artesanales. Que estamos hablando de embarcaciones de menos de 10 metros cúbicos. De 10 toneladas. Así es. ¿Cuál es el siguiente Es de 10 rango? a 32.6 metros cúbicos. Sí. Ellos pueden pescar entre 5 y 10 millas. Así es. Y arriba del 32 punto y pico metros cúbicos, que es la industria, digamos, los pesqueros industriales van a poder pescar después de las 10 millas. Así es. Una vez que se define, en realidad esto ya se está poniendo en práctica, del 100% del mercado de la anchoveta, que era el 98 punto y pico, nuevamente, que se iba a la harina, ahora, ¿cuánto es lo que va a estar disponible para los pesqueros industriales del mercado total de anchoveta disponible para el tema de la harina? Todo. O sea, ellos van a poder cumplir su cuota. Ellos tienen una cuota que se establece cada año. Por ejemplo, en la última temporada de pesca se estableció que la cuota para toda la temporada iba a ser de 810.000 toneladas. Nosotros hemos dado a fines de enero, en realidad han sido los primeros días de febrero, los resultados de esa temporada. No han terminado de cubrir su cuota, pero digamos que ¿qué es lo que pasa casi todo el tiempo? O sea, siempre pasa eso. No es que lleguen al 100%, pero digamos se acercan mucho a esa cifra. Y en estas circunstancias nadie les está diciendo que van a pescar menos. Ellos van a poder pescar sus cuotas y cubrir sus cuotas, pero a partir de la milla 10. Pero lo que implica es que, en teoría, digamos, parte ¿Hay de todo biomasa suficiente? Sí hay biomasa suficiente. Entonces, ¿por qué la queja? ¿Por qué la queja? Vamos a ir al siguiente bloque justamente para hablar un poquito de por qué la gente, los industriales, están quejando sobre este tema. Volvemos en la segunda parte de esta entrevista. Estamos de vuelta en Punto Económico y ahora vamos entonces al tema de fondo. Es decir, los pesqueros industriales tienen un reclamo y es parte de la oposición que están haciendo este decreto supremo, y es porque en teoría ellos dicen, bueno, si yo antes pescaba desde la milla, entiendo desde la milla 5 se pescaba, y ahora me están diciendo que voy a tener que pescar desde la milla número 10, entonces de la 5 a la 10 hay bastante biomasa de anchoveta y por lo tanto yo ya voy a dejar de pescar esa biomasa. ¿Tendré la suficiente? Me imagino, la pregunta es, ¿tendré la suficiente biomasa del otro lado, de la milla 10 en adelante, para pescar lo que antes pescaba al mismo costo? No, al mismo costo no, pero la respuesta es tendrán suficiente biomasa para pescar. Digamos, la rentabilidad de su negocio les permite a ellos asumir los costos adicionales de combustible que pudiera generar este cambio de millas a partir de las cuales pueden pescar. O sea, van a tener la disponibilidad de recursos sin duda. Es decir, entonces el impacto directo es el siguiente. En el caso de los pesqueros industriales, al pasarlo a partir de las 10 millas, lo que están haciendo es impactando directamente en su estructura de costos. Pero lo que usted dice es que el precio final es suficientemente alto como para que pueda absorber. Sí, claro que sí. Eso significa definitivamente que lo que están haciendo es le van a bajar la rentabilidad. Pero eso es obvio. Es casi insignificante. De acuerdo. Es un tema, yo lo he dicho ya en varios espacios de comunicación, es un tema de dejar el pasado en donde había, digamos, una suerte de captura o de intervención en la toma de decisiones del regulador a un esquema en donde el Estado
establece las reglas de juego, y reglas de juego que permiten que todos los actores participen y tengan una oportunidad de hacer su trabajo y de ejercer una actividad económica. Si antes el Estado no tuvo la capacidad de controlar, de supervisar, lo que estamos buscando es que justamente eso también cambie, porque no es solamente responsabilidad del sector industrial o del sector de la menor escala o de las embarcaciones artesanales. Hay una responsabilidad del Estado, que es en determinado momento esto se dejó crecer, no se supervisó bien, y las embarcaciones que ahora van a pescar entre la milla 5 y la milla 10, cuando estaban en la franja anterior, hicieron lo que quisieron. Muchas de ellas, no todas, porque hay algunas que sí atienden al sector industrial. Y eso, la pregunta es, ¿lo dejamos, permitimos que sigan haciendo lo mismo o lo cambiamos? Lo que estamos haciendo es cambiarlo, exigiéndoles que cumplan para la razón de ser y el objetivo para el cual se les dieron los permisos, que eran para orientar esa pesca al consumo humano directo. Ahora, legalmente esas embarcaciones en los últimos años, en los últimos 4 años, se les han ido otorgando porcentajes de pesca permitida que puede orientarse a la quema de harina de pescado. O sea, hay un porcentaje de esas embarcaciones que legalmente termina llegando a las plantas residuales. Y eso es algo que hay que ir midiendo, hay que ir estudiando para saber si esos porcentajes son los razonables. Pero en principio no se puede decir que todo lo que han estado haciendo es ilegal. ¿Hay una parte de informalidad que es la que queremos cambiar? Claro que sí, pero eso es lo que nos hemos encontrado. Y la pregunta es, ¿por qué no se cuestionó esto antes? ¿Por qué dejaron que creciera tanto? Si hoy día reconocen que no se debió haber permitido eso. Porque las embarcaciones de menor escala, estas embarcaciones entre 10 y 32 toneladas que van a estar pescando entre las 5 y 10 millas, en teoría, van a tener una estructura de costos un poco menor, porque bueno, para comenzar el combustible hasta esa franja va a ser menor. No, igual a ellas las estamos afectando en términos de costos, porque antes pescaban de las 0 a las 5 y ahora las estamos mandando de las 5 a las 10. Entonces, en un proceso de ordenamiento, todo el mundo se ajusta. Los pescadores artesanales también, porque luego vienen ellos que va a haber una vigilancia de los aparejos que están usando, para saber si son los adecuados para realmente ser considerados pescadores artesanales. Entonces, en un proceso de ordenamiento eso es lo que tiene que pasar. Todo se ajusta y las reglas no pueden quedar igual, porque si no, no sería un ordenamiento. Estamos hablando entonces que entre 10 toneladas y 32 toneladas va a haber un aumento en la estructura de costo definitivamente. Claro que sí. De 32 toneladas en adelante también, probablemente mayor, digamos, comparado con el de 10 a 32. Y por lo tanto, en teoría sí, pues van a tener un efecto en la rentabilidad, y obviamente a nadie le gusta pues, que le afecten la rentabilidad, pero es finalmente por un ordenamiento, digamos, por una visión mucho más macro, porque los recursos finalmente son de todos, no es solamente de las empresas que las extraen. Exacto, porque acá hay que evaluar. Tú dices, tú puedes hacer un análisis y comparar, que en eso estamos trabajando, los costos que tendrían que asumir en términos digamos, de combustible para que cada uno de esos grupos de embarcaciones se vaya a la siguiente franja, ¿no? Porque las de menor escala dejan de estar en las primeras 5 millas y pasan a la milla 5 y 10, y las industriales pasan de la milla 5 a la milla 10, versus lo que cada ciudadano peruano ha estado pagando en los últimos años por el pescado que ha consumido, 40% más. Y nosotros hemos sacado las cifras y es muchísimo más que lo que digamos, van a tener que asumir las personas o las empresas que realizan una actividad en el mar. Entonces, los peruanos... Es una transferencia, en realidad. Si tú analizas, los peruanos hemos pagado mucho más por este no ordenamiento integral del sector. O sea, ¿por qué? Porque lo absorbemos a través de nuestro consumo. Así es. ¿Ya? Y no solamente los ciudadanos peruanos que nos vemos afectados por el precio con el que tenemos que pagar para llevar un pescado a la mesa, sino también los pescadores artesanales. Los pescadores artesanales se han visto afectados muchísimo. Son más de 44.000 pescadores artesanales en el ámbito marítimo a lo largo de todo nuestro litoral. ¿Y cómo se han afectado? Te digo cómo se han afectado, porque se redujo la cantidad de captura que ellos han estado realizando, con lo cual se reduce también la cantidad de ingresos que han llevado a sus casas, que han llevado a sus familias. Nosotros lo hemos medido en parte, esta data la tenemos con mucho detalle para la zona sur, donde ellos han visto afectados casi en un 50% el valor de sus ingresos. Entonces, si tú mides la afectación de los pescadores artesanales, más la afectación de los ciudadanos, en términos de
de todo lo que hemos pagado de manera adicional, el costo del ordenamiento para cada uno de esos grupos es un costo que claramente se puede absorber. Ahora, eso significa que el ordenamiento debería tener varias ventajas. La primera ventaja que entiendo que debería suceder es que, siempre y cuando se controle bien, se regule bien, es que debería haber más cantidad de anchoveta extraída, dado que, asumiendo que los medianos y los grandes es más costoso, pero terminan extrayendo la misma cantidad, los artesanales tendrían la ventaja de, que va a haber más biomasa para ellos, deberían comenzar a extraer más y derivarlo al consumo humano directo. Con lo cual deberíamos ver que cada vez más deberíamos tener más pescado y más tipos de pescado en la mesa de todos los peruanos. A ver, entiendo ahí hay dos aspectos. Para empezar, el sector industrial va a pescar lo que se define la cuota. Claro, asumiendo que es inalterable. Eso no es, digamos, ellos tienen una cuota que son porcentajes sobre un total de biomasa que se va a destinar, o sea, que va a ser el volumen que se va a poder destinar a la pesca industrial, que define el Ministerio de la Producción después de los cruceros que hace el IMARPE. Entonces, eso es un porcentaje y eso se va a mantener y se respeta. De acuerdo. Para el caso de las embarcaciones artesanales, las de menor escala, todavía no se han definido cuotas para el consumo humano directo. Tampoco se descarta que hacia futuro se haga, pero ellos van a poder pescar la cantidad que diga sus convenios. Y las plantas no pueden maquillar o no pueden poner más de lo que finalmente va a ser destinado al consumo directo, porque el Ministerio de la Producción recibe sus reportes y va a evaluar cuánto está produciendo con la anchoveta que está comprando. Entonces no puede comprar más, no puede haber esa diferencia que ha habido durante muchísimos años. Y finalmente, en el ámbito de lo que son los otros pescados, una de las primeras consecuencias es que van a comenzar a volver a aparecer especies que habían estado ausentes del mar y que los pescadores artesanales no encontraban, porque precisamente estaban siendo presionados por este esfuerzo pesquero que estaba en esas millas iniciales. Ya lo hemos visto, yo esta semana he estado en Tacna y los pescadores de manera espontánea me decían: ministra, venga a mirar lo que estamos pescando. Ha vuelto a aparecer la corvina, hemos tenido bonito, fíjese usted el tamaño de los lenguados, estamos pescando congrio, mire, ministra, la red está llena de lornitas. Eso hace tiempo que no lo veíamos, ministra. O sea, ellos te hacen saber lo mismo. En otras regiones, en Arequipa exactamente igual, en el norte un empresario me dice: ministra, nosotros desde septiembre, cuando ya se había dado el 005, hemos podido completar un envío de 2.5 millones de toneladas de calamar, no de pota, de calamar, de ser calamar pequeño, a Europa, gracias a que este calamar no se ha ido en las redes de pesca de anchoveta. ¿Ustedes tienen alguna fecha, digamos, cuándo va a ser la evaluación para definir cuál es el antes y el después? Porque entiendo que deben tener ciertos indicadores claves, ¿no? La cantidad adicional de extracción que hay, justamente por eso, o la variedad, el aumento en la variedad de pescado, y debería haber un indicador que diga, bueno, a partir de esto, tal vez se demora unos meses, pero está comenzando a aumentar. Sí. ¿Ustedes van a claro, lo estamos monitoreando, lo estamos monitoreando, ya tenemos claro qué es lo que hay que mirar, pero es un proceso, no es tan fácil. Claro, no es de la noche a la mañana. Llevamos 30 años en donde los ordenamientos son pensados para el aprovechamiento industrial de la anchoveta. Siempre han sido pensados y han hecho buenas cosas, han habido buenas ideas y se ha preocupado, se ha contratado a gente de fuera, gente de dentro y se han hecho ordenamientos, pero siempre han estado centrados en ese objetivo. La pregunta es, ¿esperamos 10 años más para cuando ya pensemos que estamos listos? En ese momento a lo mejor ya no hay los pescados que comemos los peruanos. ¿Y cómo es el tema de que la anchoveta que se deja de pescar, en teoría, entiendo que no se debería dejar de pescar y anchoveta entre las 0 y 5 millas, se va a Chile? Bueno, nosotros hemos hecho ya varias exposiciones en el Congreso, en conferencias con periodistas, donde hemos explicado que esto no es así. Tenemos los informes que dan cuenta de cómo se ha presentado el ciclo de aprovechamiento de la anchoveta en el sur, donde se ve este aprovechamiento por ciclos, ¿no? Del año 2003 al año 2005, Chile estuvo pescando más que Perú en la zona sur. Del año 2005 al año 2009, Perú le ganó a Chile, porque son ciclos, dependiendo de las condiciones oceanográficas del agua, de las condiciones de salinidad, de una serie de factores, de los vientos, de la temperatura del agua, de todo eso contribuye a saber cómo se presentan esos ciclos. Entonces, del 2005 al 2009, Perú le ganó a Chile.
Y del 2009, cuando todavía no había 005, o sea, no tenía nada que ver con las normas, del 2009 a la fecha, Chile ha estado pescando más que Perú. Entonces, hay otros aspectos que definen eso. Hay otros estudios ya mucho más sofisticados y donde interviene todavía mayores desarrollos científicos, donde se demuestra también cómo se comporta la anchoveta, cuál sería eventualmente incluso el porcentaje que tiene más movilidad de la anchoveta, y son porcentajes mínimos, reducidos, casi insignificantes, pero como no para hacer ese tipo de afirmaciones. Entonces no es que tengamos un alto costo de oportunidad al no pescar y que la anchoveta se esté yendo, porque en teoría, si se mantiene el ritmo de extracción, no debería haber ningún problema. Si es que cada uno de los tres... Es más, se ha dado la cuota. Y lo que se ha demostrado también en la estadística es que cada vez que las embarcaciones realmente han salido a pescar, han encontrado pescado. Y además el sur tiene un régimen especial distinto al 005. Es un régimen que les permite entrar un poquito más cerca a la costa. Ministra, por último, para cerrar el tema de pesca, porque hay dos temas importantes, que es la ley de MIPES y el plan industrial también, que quiero tratarlo hoy día. El tema de... ustedes van a comenzar a controlar, entiendo, entonces, mucho más fuertemente el tema de las embarcaciones medianas para que finalmente no teniendo un costo más barato, terminen vendiendo harina a las plantas. Así es, ya lo estamos haciendo y hemos puesto un montón de reportes de ocurrencia para las embarcaciones de menor escala que han estado insistiendo en hacer ese tipo de prácticas. Y el mayor control, o sea, tenemos ahora un equipo de inspectores que antes no teníamos. El Ministerio de la Producción tampoco tenía, digamos, inspectores desconcentrados que pudieran apoyar este proceso de control con los gobiernos regionales. Eso no se daba y eso estaba mal. Teníamos nosotros, si los gobiernos regionales no tenían los presupuestos necesarios, tendríamos que haber estado como Ministerio de la Producción apoyando esa supervisión y control. Si se hubiera hecho eso, probablemente no habríamos llegado a esos 100% de desviación que hubo del uso y del propósito de ese recurso capturado. Porque ese es uno de los grandes problemas. Eso es uno de los grandes problemas. Ahora tenemos un cuerpo, tenemos 80... inspectores en tierra, tenemos 200 que se van a poder embarcar en estas embarcaciones. Además de eso, tenemos controles en las plantas que reciben. Estas embarcaciones de menor escala, en la mayoría de los casos, han estado vendiéndole a estas plantas residuales y a estas plantas de reaprovechamiento, que son las que finalmente han tenido, digamos, el mercado de esta venta ilegal de anchoveta para el consumo humano indirecto. Entonces, definitivamente se va a comenzar a arreglar porque obviamente no hay un desvío, que es lo más complicado. Y además, quizás lo último, ya para, como dices tú, para cambiar de tema, en el caso del sector de estas embarcaciones, se ha establecido que una vez que salgan las listas que ha trabajado el Ministerio de la Producción de cómo ha encontrado la Dirección de Capitanía de Puertos la situación de navegabilidad, flotabilidad, estabilidad de estas embarcaciones y se haga su evaluación legal, estas embarcaciones, para obtener sus nuevos carnets de embarcaciones de menor escala, tienen que ponerle el dispositivo de control satelital, lo que nos va a permitir ver dónde está pescando, dónde se encuentra ubicada, dónde ha hecho sus calas. Vamos a poder tener esa información que nunca antes se hubiera podido hacer. Y sobre este tema, uno de los cuestionamientos, y yo ahí sí me permito señalar categóricamente porque he trabajado en muchas reformas, que uno no puede hacer una reforma, implementar una reforma, sin antes tener los requisitos, el ordenamiento, el marco, el modelo, el diseño de ese proceso de formalización y de ordenamiento. Entonces hay gente que nos dice, primero es debido hacer todo eso y ya después hacer el ordenamiento. Sí. Es solo el ordenamiento el que te permite establecer estas reglas de juego. Tú tienes que ponerte satelital, tú vas a estar a partir de esta milla, tienes que pasar por esta evaluación, te lo exige, te lo obliga a hacer. Y en ese sentido sí reconocer que estas embarcaciones, con todo lo que se les pudiera decir, los titulares de estas embarcaciones se han puesto a ley, se han puesto a derecho y han pasado por el proceso de evaluación de DICAPI. Y eso hay que reconocerles, porque así como puede estar siendo muy difícil combatir la minería ilegal o combatir los cultivos ilegales de coca, en el sector pesca estas embarcaciones han ido y han dicho, DICAPI, entra, evalúa, dime si estoy listo, si no estoy listo, qué tengo que mejorar, qué tengo que cambiar, y con ese mismo rigor el Ministerio de la Producción está haciendo la evaluación legal de ellas mismas. De acuerdo. Ahora, si queremos aumentar acá el consumo humano directo, ¿quiénes son las llamadas, en todo caso, a proveer de oferta a este mercado, a proveer de pescado al mercado? Las embarcaciones de menor escala y las embarcaciones artesanales. ¿Y qué pasa? Porque yo me imagino que, por ejemplo, para poder hacer una exportación, como hablaba al principio,
y de repente hacer enlatados, y me imagino y esperaría pues que a nivel internacional nuestra anchoveta de repente hasta tenga una marca paraguas, con la marca Perú encima, que sería genial, sí, sería ideal, y la cantidad de valor agregado y de rentabilidad y por lo tanto de divisa sería fabuloso, esperaría en el momento. Implica pues también tener capacidad de inversión bastante alta para poder generar economías de escala. Sí. Y mi pregunta sería entonces, ¿los pescadores artesanales o la pesca o las embarcaciones medianas van a tener la capacidad como para poder en algún momento meterse a este mercado que, como usted misma dijo, implica una inversión probablemente más fuerte y paciencia y tiempo para armar un mercado que no existe a nivel internacional? No, pero es que ellas no lo hacen directamente. Ellas son proveedoras de plantas de consumo humano directo que se dedican a esta actividad, que son las que hacen establecen el nexo comercial. Son ellas las que lo hacen, no los titulares de las embarcaciones de menor escala. Ellos lo que saben es pescar. De acuerdo. Y eso implica también que la pesca industrial podría ofertar sin ningún problema a las plantas de procesamiento para el consumo humano directo. Ya las embarcaciones o las plantas de consumo humano directo del sector industrial, digamos, de los industriales más grandes, ellas tienen que proveerse también de estas embarcaciones de menor escala. Tienen que comprarles a ellas porque no tienen autorización para pescar anchoveta para consumo humano directo. Así es que hemos encontrado la legislación. Así es como está. ¿Y eso de cierta forma no establece un monopolio para el uso de la anchoveta para consumo humano directo para estas embarcaciones medianas, dado que las grandes no pueden entrar ahí? Bueno, como te digo, cuando se dio la 1084 se estableció la exclusividad de utilización de esta captura para la industria de harina de pescado. Siempre hay posibilidades de evaluar que eso se cambie hacia futuro, pero tú podrías hablar de monopolio si estuvieras hablando de mercados muy concentrados, pero el mercado de consumo humano directo no es concentrado. Más bien podríamos decir que el mercado de la harina de pescado está concentrado. Ha salido una investigación periodística donde da cuenta de que efectivamente es un grupo minoritario de menos de 10 empresas que son las que exportan el grueso de harina y aceite de pescado al mundo. Quizás en la extracción no haya concentración, pero en la venta y la comercialización sí. Entonces, en el caso del consumo humano directo esto no pasa. Los pescadores artesanales y los de consumo humano directo pueden establecer relaciones con distintos actores, con distintos consumidores institucionales, que pueden ser los supermercados, que pueden ser los hoteles, los consumidores finales, que son los que están en los mercados, los que llegan al consumidor final directamente. Entonces, es distinta, la dinámica de los mercados es completamente distinta. Si de acá, a ver, voy a imaginar un futuro ideal, de acá a unos 10 años, tenemos una gran capacidad, por ejemplo, dado que la anchoveta se cuidó y pudo haber una gran biomasa de anchoveta y otros pescados probablemente, y se genera la posibilidad de procesar estos pescados y en el mercado internacional se abre una gran oportunidad de negocio para el Perú en general para poder vender, digamos, pescadería peruana. Por ejemplo, en este caso, los pescadores industriales definitivamente estarían fuera de este mercado. No necesariamente. ¿Cómo podrían entrar a ese mercado? Primero ya entran, ya están en el mercado. Pero comprándole al otro. O sea, porque además date cuenta que tienen un tipo de embarcación que también está orientado a ese tipo de aprovechamiento. Es simplemente cuestión de evaluar si es que un cambio en esas reglas. Yo no lo descarto, porque hay muchas cosas que evaluar en términos regulatorios en el sector. Todavía tenemos que seguir mirando, y no es la única pesquería, volvemos a eso. No se descarta esa posibilidad. Pero digamos, nosotros lo que hemos hecho es básicamente algo que garantice el cuidado y la sostenibilidad del recurso y garantizar que los peruanos veamos cómo se va reduciendo el precio del pescado hasta poder pagar lo razonable para un país pesquero tan rico y con un mar tan rico. Eso quiere decir que todos vamos a consumir probablemente se eche más rico, con más variedad de pescado. Esa es la idea, Ministra, que los peruanos nos veamos así beneficiados. Voy a dejar una pregunta en el tintero para hacer un corte y venir en el siguiente bloque, que es ¿cuándo podría la gente ver reflejado en el precio, las amas de casa que nos están mirando en sus bolsillos, esta baja de precio que eventualmente podría ser hasta un 40% según lo que entiendo? Le dejo esa pregunta en el tintero y volvemos con más en la siguiente parte de Punto Económico. Volvemos. Estamos de vuelta con Punto Económico y antes de entrar al tema de la ley de MIPES y el plan industrial, que me imagino que ustedes lo están esperando también,
Señora ministra, nos gustaría que nos responda esta pregunta. Probablemente las amas de casa estén pensando, bueno, vamos a tener probablemente pescado más barato pronto. ¿Cuándo? Hay que tener un poco de paciencia, porque no son procesos que sean de tan corto plazo, pero lo vamos a ir viendo progresivamente. Quizás el primer indicador sea la variedad. Vamos a comenzar a ver especies que las conocemos, pero que las habíamos dejado de ver en los mercados. ¿Por qué? Porque a la hora que los pescadores salgan a buscar en el mar el sustento para sus familias, van a comenzar a encontrar el mar más, digamos, descansado, van a ver que hay más especies, como ya está pasando, como te comentaba ahora en Tacna, como ya ha pasado en el norte con el calamar, que entra a las redes de cerco y se termina quemando junto con la anchoveta. Eso ya no va a pasar, entonces va a haber más calamar. Va a haber más, van a estar los pescados que deberían estar permanentemente en la mesa popular, van a comenzar a estar en mayor variedad gracias a este cambio, a este establecimiento de franjas que deja las primeras 10 millas para el consumo humano directo. Eso quiere decir que tampoco no entusiasmemos a las amas de casa diciendo probablemente que pronto van a haber si van al mercado mañana van a seguir encontrando pescado alto, porque es un proceso. Además, acordémonos que hay algunos años podría tomar este proceso, entonces. Sí, igual que el proceso de ordenamiento. Va a tomar, y nosotros nos vamos a tener que seguir fortaleciendo en términos de la supervisión y la fiscalización. Y nosotros esperamos, porque eso sí lo digo, que todo el sector pesca, las grandes, las medianas y las pequeñitas, colaboren con este ordenamiento. O sea, creo que es posible. Si hay una duda respecto a la capacidad de controlar y supervisar, pues que todos ayuden para que eso que le genera duda no pase y que todos vean que hay un espacio para que todos puedan ganar. El Estado no quiere reducir las ganancias de nadie. Lo que quiere es que todos puedan tener la misma oportunidad de aprovechamiento del mar, pero a nivel comercial, a nivel de actividad económica, pero sobre todo que los peruanos no tengamos los niveles de desnutrición que tenemos y no tengamos que pagar sobreprecio por el pescado. Aunque eso también, bueno, es todo un proceso, ¿no? Porque eso ya tiene que ver con el tema de la demanda, o sea, que la gente aprenda y entienda lo nutritivo que puede ser, por ejemplo, el consumo de la anchoveta, y obviamente eso es un proceso. No va a haber mañana una explosión de la demanda y por lo tanto... Pero porque no la tienen accesible. Nosotros ahora estamos impulsando un programa que se llama Comer Pescado. Hemos estado en Huánuco, hemos estado en Ayacucho, vamos a estar en muchísimas regiones del país y siempre que llegamos, ahí en esas regiones no hay mar, no están cerca del litoral, no son regiones costeras y son regiones en donde terminamos vendiendo 10, 15 toneladas de pescado congelado y anchovetas, 3.000 latas de anchovetas, 4.000 latas de anchoveta, porque la gente quiere comer pescado. Lo que pasa es que si no lo encuentro, obviamente no lo compro. Claro. Es así de sencillo. Los peruanos les gusta el pescado, los peruanos van a poder aprender a comer las distintas formas de presentación que se han desarrollado a partir de la anchoveta. Ministra, pasemos a otro tema porque probablemente la gente nos está esperando hace rato para hablar sobre la ley de MIPES, qué es lo que va a pasar con todas las microempresas. Ha habido todo un tema en discusión sobre el tema por ejemplo, el efecto del esquema laboral que tenían las microempresas. ¿Qué es lo que va a pasar con la...? A ver, nosotros lo que hemos dado es mucha tranquilidad al sector MIPE porque nosotros estamos trabajando un proyecto en donde esperamos articular y alinear todos los regímenes que ya existen. No estamos hablando necesariamente de una nueva ley, estamos hablando de un texto que modifique algunos artículos para generar algunos incentivos adicionales que promuevan la formalización de las empresas. ¿Cómo cuáles? ¿De qué incentivos estamos hablando? Obviamente está el tema tributario y está el tema laboral. En ambos casos estamos discutiéndolos con los sectores competentes, con Trabajo, con SUNAT, con el Ministerio de Economía, esa parte, esos dos componentes importantes. Pero hay otros temas que tienen que ver con los temas de competitividad, de mejora de la productividad, que sí son competencia del Ministerio de la Producción. A mí no me gustaría adelantar nada todavía porque estamos en el proceso de discusión. Nosotros como Ministerio de la Producción alcanzamos una propuesta del Ministerio de Economía, ya hemos tenido varias reuniones. Hoy día, mientras que estoy acá, hay una reunión en el Ministerio de la Producción, justamente analizando cuáles son finalmente los incentivos que podrían estar quedando. Estamos trabajando a un ritmo bastante intenso. Pero quizás que sí te parezca interesante es que lo que queremos es que esta norma sea una norma mucho más comprensiva del sector productivo en general.
porque lo que no queremos es hacer normas que hagan que las microempresas o las pequeñas empresas no tengan otra salida que quedarse como microempresas y como pequeñas, sino que tengan los incentivos para seguir subiendo la escalera y ambicionar y tener la pretensión de ser medianas y después de buscar ser grandes. Pero eso implica que de alguna manera tienen que tener realmente un incentivo. Es decir, ahora lo que existe es el incentivo en la parte baja. Exacto. Porque exacto. Y para eso hemos conversado con las empresas pequeñas y les preguntamos, pero tú, con todo lo que ya tú tienes, con todo lo que has hecho, ya podrías ser una empresa mediana. Ah, pero no me interesa, porque prefiero quedarme en como pequeña por los incentivos laborales que existen. Puede tener que pagarle CTC completo, exacto. Entonces, gratificación completa. Y le digo, ¿y en qué caso te interesaría subir la escalera? Bueno, por ejemplo, los temas de calidad, porque hay algunos mercados que me están fastidiando, que tengo que tener una certificación. Ah, ok, ese es un tema que tenemos que trabajar. Sistemas de gestión de calidad para ese tipo de empresa que hoy día les piden en sus mercados, para que eso diga, oye, si el Estado me va a apoyar en esto, de pronto sí me conviene ser mediana. Hay una serie de aspectos que ellos han identificado en donde el Ministerio de la Producción y los otros ministerios también pueden trabajar, podemos trabajar. Entonces, hemos hecho una evaluación de por qué no se formalizaban. En muchos casos lo que pasaba es, pero es que si me formalizo, me visibilizo para SUNAT y después la SUNAT me va a caer y me va a multar. Entonces, todo eso, incluso, digamos, aspectos psicológicos de cómo generas confianza hacia un proceso de formalización, lo hemos estado discutiendo y analizando. ¿Para cuándo tenemos entonces? Debería estar antes de julio, porque cuando hay una de las normas, uno de los regímenes que existen para la MIPE que vence el 4 de julio, entonces debería estar antes. Espero que el Congreso nos ayude y nos apoye en este proceso, porque el Ejecutivo propone, pero el Legislativo dispone. Entonces ahí vamos a tener que contar con ellos, pero yo creo que las medidas que se están haciendo y se están discutiendo a nivel del Ejecutivo son con la mejor intención de apoyar al sector productivo. Porque hay todavía para las microempresas varias zonas grises, o sea, información que todavía no es muy clara, por ejemplo, en el esquema laboral para las microempresas. Con esta nueva ley, por ejemplo, esta nueva ley de obligatoriedad, o sea, todos los independientes a partir de ahora van a tener que pagar, pues es menos de 40 años, digamos, con ciertas restricciones. Seguridad. Van a tener que pagar su seguridad. Entonces, eso es un impacto bastante fuerte, porque estamos hablando que la gente va a tener que sacar, antes no sacaba de su bolsillo 10% adicional de lo que recibía para hacer este pago. Pero en el caso, por ejemplo, de las MIPES, no ha quedado, por lo menos yo he entrevistado a algunas personas y no ha quedado todavía claro qué es lo que va a pasar en el caso de las MIPES. El caso de las MIPES tiene un régimen laboral especial para... Te explico. ¿Qué es lo que va a pasar? En términos de lo que es seguridad social, hoy día coexisten dos regímenes. Uno de la ley 28015, que les dejaba a las MIPES la posibilidad de acogerse a eSalud, de pagar eSalud. Luego, en el año 2008, se crea un régimen especial para el cual las empresas tienen que estar inscritas en el registro de las MIPES, en el REMIPE. Pero se establece dos alternativas. Dependiendo de tus ventas, tú puedes, y dependiendo de lo que, digamos, acuerdas con tu trabajador, tú puedes registrarlo en el Sistema Integral, Seguro Integral de Salud, que es el SIS, o en eSalud. O sea, incluso el segundo régimen para las MIPES, el segundo régimen especial, te da las dos alternativas, SIS y eSalud. Este segundo régimen, que es el que está vigente y que no tiene plazo, este régimen... versus el anterior, que es el que se va a vencer, tiene esa diferencia. Porque el anterior solo era para el eSalud, solo era con eSalud. Este de acá es con SIS y con eSalud. ¿Ya? Entonces tienes... Y acá se vence, pero acá no se vence. Estas empresas han tenido el tiempo para migrar o para adecuar a sus nuevos trabajadores a este régimen, sí. Las que no lo han hecho, justamente para las que no lo han hecho y para evitar que se vayan hacia la informalidad, es que estamos trabajando este modelo. Claro, porque hay ahorita, digamos, dos modelos de ley para el MIPES, que probablemente, dos regímenes, que sean MIPES muy similares, con la misma cantidad de trabajadores, la misma cantidad de facturación. En el caso laboral, en el caso de los fondos de pensiones, para las empresas, para los trabajadores que están dentro de las microempresas, ¿cómo funciona el tema? Bueno, ahí el Ministerio de Economía tiene que dar el reglamento, pero lo que hay es un fondo que ha definido el Ministerio de Economía, si no me equivoco, son más de 300 millones de soles para promover la formalización de los trabajadores de la MIPE, la adecuación al sistema privado de pensiones de los trabajadores de las MIPES. Porque inicialmente los trabajadores de las MIPES tenían la libertad de decidir si es que querían o no acogerse. Claro, pero además de esto, en este caso estamos hablando de las MIPES que van a tener un subsidio del Estado. Un subsidio del Estado, que por eso tiene que haber un fondo
que va a ser, digamos, gradual, va a ir desapareciendo a medida que van pasando los años. Va a comenzar, si no me equivoco, es 4,4, es 4% que va a dar el Estado y va a ir hacia cero, pero con el transcurso de los años. Pero ese régimen, digamos, ese esquema todavía no existe. Bueno, ya existe la ley. Claro, pero operativamente, digamos, no existe. Por lo tanto, lo que hay que hacer es implementarlo. Digamos, esa opción no la tienen todavía las microempresas, porque no existe el esquema ya operativo, bueno, digamos, que funciona. Digamos que falta muy poquito, porque ese es un trabajo que está haciendo el Ministerio de Economía con la Superintendencia de Banco y Seguros para implementarlo, pero digamos que ya el fondo existe. El presupuesto existe, está considerado dentro del presupuesto del año 2013. Es decir, la opción que tienen actualmente las microempresas en el caso de que los trabajadores, digamos... Es la opción regular y normal, no tiene ningún subsidio. Ahora se está estableciendo el subsidio, porque es un incentivo hacia la formalización también. Claro, pero estamos hablando de las microempresas formalizadas ya en REMIPE. Siempre. Ellas... ¿Qué es lo que tienen que hacer? Todos los trabajadores no es que pueden decidir si es que quieren o no quieren estar dentro del sistema. Ahora pueden hacerlo. Lo que pasa es que es sin subsidio. Ahora lo que se está creando es un subsidio para motivar. Dentro del régimen actual ya establecía eso, pero nunca se implementó el subsidio. Ahora ya existe el fondo. Es que hay que ir un poquito paso a paso para ver cómo va a funcionar y cómo se va a operativizar y se va a cumplir con la norma. Que ese es el otro de los problemas que ha pasado con la ley vigente, ¿no? Que se ofrecieron varias cosas y muchas de ellas han tardado en implementarse. Sí, pues entonces eso generó también, digamos, quizás una falta de confianza respecto al funcionamiento del régimen. Pero ahora lo que estamos mostrando como Estado es que hay una oferta de valor de servicios que tiene el Estado en donde estas empresas no pueden participar si no son formales. Nosotros tuvimos el año pasado una experiencia muy interesante con la estrategia de Gamarra que impulsamos, donde tuvimos resultados muy buenos. Hoy día los concursantes, por ejemplo, de uno de los concursos, de una de las actividades que hicimos, han participado en Perú Moda, ya tienen contactos en el exterior. O sea, ha sido un éxito el programa. Y lo interesante fue que se acercaron muchas empresas del propio Gamarra que nos decían, nosotros también queremos participar. Y nosotros les preguntábamos, si ustedes ya están constituidas, son formales, no. Entonces, si no es así, las ayudamos para que puedan participar. Entonces dicen, sí, yo también quiero participar. Entonces, eso es bien importante, que las empresas vean que el hecho de ser formal tiene una serie de ventajas y beneficios que da el Estado. Visibilidad, apoyo comercial, asistencia técnica. Pero independientemente del apoyo del Estado, lo que deberían estar viendo también todas las empresas es la gran ventaja que tiene el ser formal, independientemente de todas estas cosas que pueden ser muy buenas, es la potencia que tienen, por ejemplo, para obtener financiamiento y, por lo tanto, para crecer, cada vez con tasas más baratas. La posibilidad que tiene, por ejemplo, para poder acceder a otros mercados que son formales. O sea, salir un poco de la burbuja y salir un poco de la informalidad tiene grandes ventajas. El tema es que, y obviamente te permite crecer y crecer, si es que quieres crecer fuerte. No hay otro camino, que sea formal, no hay otra. Para ser parte de un mercado que va creciendo, es importante que tú tengas esa condición. Ministra, ha estado bastante interesante, se me han quedado un montón de preguntas, lamentablemente en el tintero, creo que probablemente ya se acabó, están ya pasando las letritas ahí abajo, pero es importante, ministra, probablemente la vuelvo a invitar nuevamente para que le siga explicando, por favor, a la ciudadanía sobre estos temas tan importantes para todos. Muchas gracias por venir a Punto Económico y, amigos, volvemos el día de mañana con más en Punto Económico. Cuídense. Chao, chao.